El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado planes para enviar fuerzas de reafirmación de países europeos a Ucrania en caso de un tratado de paz con Rusia. Estas fuerzas actuarían como elemento disuasorio contra la agresión rusa y ayudarían a garantizar la seguridad a largo plazo. Sus comentarios se produjeron mientras la coalición de voluntarios se reunía en París para debatir el fortalecimiento de Ucrania en su lucha por un alto el fuego con Rusia. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine et puisse travailler de manière très étroite avec nos partenaires ukrainiens qui ont acté également ce mécanisme pour préparer justement dans tous les domaines le format, ce que sera le format de l'armée ukrainienne de demain. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió a la coalición de voluntarios por su apoyo y sus esfuerzos para garantizar el alto el fuego. No lifting any kind of sanctions until Russia will stop this war. And I think more pressure on it, more packages of sanctions. This is important. La reunión se produjo en medio de la intensificación de los esfuerzos para negociar un alto el fuego, impulsados por la presión del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a los combates. Al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 12 años, en un ataque aéreo ruso a última hora del miércoles sobre la ciudad ucraniana de Kharkov, según las autoridades locales. Los ataques se dirigieron contra infraestructuras civiles y provocaron al menos 4 incendios distintos, causando daños en varios edificios y en una planta de producción, según el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano. La ciudad de Oktirka, en la región de Sumy, también fue atacada por drones rusos durante la noche, lo que provocó un incendio y causó daños en varios edificios. No se ha informado de víctimas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso declaró que un dron ucraniano fue derribado el miércoles sobre la región de Briansk, lo que provocó un corte del suministro eléctrico. Entre tímidos avances hacia un acuerdo de tregua parcial, Zelensky declaró que la presión sobre Rusia es necesaria para acelerar la eficacia de la diplomacia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido a Rusia de que la Alianza Atlántica siempre estará al lado de Polonia o de cualquier otro miembro, afirmando que su reacción ante un ataque sería devastadora. Rutte hizo esta advertencia el miércoles durante una visita a Varsovia. If anyone were to miscalculate and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us. Rutte advirtió en el pasado de que Rusia podría ser capaz de volver a lanzar un ataque en suelo europeo a finales de esta década. El primer ministro polaco Donald Tusk agradeció el apoyo del secretario general de la OTAN e instó a prepararse para diferentes escenarios de negociaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Nasz wpływ na te negocjacje jest ograniczony, powiem delikatnie. Więc musimy tym bardziej jako NATO, my jako Polska, być przygotowani na scenariusze, które nie są przez nas w 100% pisane. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał, że Polska jest cenionym sojusznikiem już od 26 lat i stanowi przykład dla pozostałych krajów członkowskich, przeznaczając na obronność 4,7% PKB. Mark Rutte podczas swojej wizyty w Warszawie spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefami resortów obrony oraz spraw zagranicznych. Wygłosił także wykład w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Z Warszawy Aleksandra Gałkareczko, Euronews Polska. Están construyendo un búnker. Cada vez más familias en España quieren el suyo propio. La demanda ha aumentado un 200% desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esta tendencia se confirma también en el resto de Europa. Entramos en uno de alta seguridad, cuenta incluso con una ducha contra radiación nuclear. Detrás de sus gruesos muros y puertas blindadas hay un espacio seguro en caso de guerra. Es como, para que nos hagamos la idea, es un apartamento, pero con mucho nivel de seguridad.
Se puede llegar a vivir meses dentro de un búnker si tienes, por ejemplo, este búnker en el que estamos tiene 1000 litros de agua potable, varios sistemas de respaldo de electricidad. Muchas personas también están entrenando para saber cómo actuar en caso de guerra. El teniente coronel Manolo Cámara instruye a civiles que quieren mejorar sus habilidades. Viaja por toda España impartiendo cursos y conferencias, siempre con su libro de supervivencia. Cree que es fundamental estar bien preparado. Tienes que saber hacer fuego, tienes que saber buscar agua, hacerte un refugio, moverte con el mapa, te van a faltar comida, te va a faltar agua, apoyo, digamos, sanitario, y tienes que resolverlo tú, ¿no? La Unión Europea ha instado a los ciudadanos a tener una mochila de supervivencia, pero lo importante no es solo tenerla, sino saber usarla correctamente. Lo importante de la mochila es lo que no pesa y no ocupa lugar, que es los conocimientos, ¿no? Tenemos que tener un plan familiar para saber cada miembro de la familia qué tiene que hacer. Un pequeño almacén con agua, comida, linternas, las clásicas radio a pilas, manta térmica. La mayoría de la población no puede permitirse construir un búnker, así que algunos optan por crear pequeños espacios seguros en sus hogares y almacenar víveres. Tener una reserva de agua o alimentos no perecederos es esencial en estos casos. Vivimos en un mundo donde la geopolítica de China nos afecta al día siguiente, y de Rusia también lo mismo, y Marruecos por otro lado. Es decir, la gente cada vez está tomando más conciencia de los problemas a nivel internacional que nos afectan. Entonces siempre es bueno tener varios días de alimentación, ser autosuficiente en casa. El incremento en el número de búnkers construidos es un hecho en toda la Unión Europea y no solamente aquí en España. Otros países como Alemania o Francia lideran el ranking, también los países bálticos o aquellos que están más cercanos a Rusia. En Barcelona, Roberto Macedonio, Euronews. Having ended a 2-month ceasefire, Israel is now reportedly planning a bigger ground operation in Gaza, which could involve sending tens of thousands of troops to clear and then occupy large portions of the enclave. Almost a year and a half since Hamas' brutal attack of the 7th of October, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu seems to be more determined and more empowered than ever to achieve the stated goals of dismantling of Hamas' governing and military capabilities and removing any future threat from Gaza. But the questions are increasingly being asked, including from the people of Israel, whether this would help bring back Israeli hostages, or it could put their lives into even a bigger danger, while at the same time chasing more devastation and death in Gaza. Israel cree que 24 rehenes siguen vivos y retenidos en Gaza. Un superviviente del ataque al Festival de Música Nova cree que liberarlos sigue siendo el principal objetivo de la gente y que no ha cambiado. I know that it's been one and a half years since that day, and some people go back to their normal life. But I can tell you that us, the survivors, we will not move on until everyone will get back. I don't know about the goals of the government, but the people, for the people, that's the main goal, the only goal. Thomas Hand, cuya hija de 10 años fue liberada tras pasar 50 días en cautividad en poder de milicianos de Hamas, no cree que la diplomacia pueda ayudar a liberar al resto de rehenes. The only reason we got the first phase was through military action where they felt that they were going to be wiped out. Las recientes protestas que se han producido en la Franja de Gaza contra Hamas significan que hay esperanza desde dentro. There is a hope because they're actually risking their lives to do it. They're civilians, let's say, going against an armed terrorist organization. They will be crushed. They don't have a chance, no. Maybe in the future, if the UN, Egyptian army, Israeli army go in as an international army, they could back them up and maybe we can get rid of Hamas that way. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el miércoles un nuevo arancel del 25% a las importaciones de automóviles y piezas de recambio que entren en el país.
Trump señaló que los últimos gravámenes entrarían en vigor los días 2 y 3 de abril y que los aranceles sobre las piezas empezarían a aplicarse en mayo o más tarde. Anywhere from $600 billion to $1 trillion will be taken in over the relatively short-term period, meaning a year from now. Tras el anuncio, la bolsa estadounidense se hundió. Von der Leyen y Mark Carney reaccionaron a la medida. We deeply regret this measure. To be clear, a direct attack on the very workers that I stood in front of, Unifor workers I stood in front of this morning at the Ambassador Bridge. A bridge that is a symbol and a reality up until now of the tight ties between our two countries, ties of kinship, ties of commerce, ties that are in the process of being broken. La medida fomentaría la fabricación nacional, pero podría poner en aprietos a fabricantes de automóviles estadounidenses que dependen de cadenas de suministro mundiales. Los incendios forestales que asolan las regiones del sureste de Corea del Sur se han convertido en los peores jamás registrados en el país. Hay al menos 27 muertos y una treintena de heridos. El gobierno ha movilizado a miles de efectivos de emergencias y decenas de helicópteros para hacer frente a las llamas, pero las autoridades afirman que los fuertes vientos están dificultando sus esfuerzos. Hasta el momento, al menos 37.000 personas han tenido que ser evacuadas y más de 300 estructuras han quedado destruidas, entre ellas antiguos templos budistas. Según fuentes oficiales, las víctimas son en su mayoría mayores de 60 años, a quienes les resultó difícil escapar rápidamente. Algunos se negaron a evacuar. Las autoridades sospechan que detrás de varios de los incendios hubo errores humanos. Pero expertos y responsables públicos apuntan a las condiciones climáticas propicias para que se desencadenen estos desastres, como las lluvias por debajo de la media, el tiempo seco y el aumento de las temperaturas.